No hay duda que la vida en este lado te exige a confiar en Dios incluso cuando nos toca enfrentar injusticias. La vida de este lado nos toca muchas veces aprender a depender únicamente de Dios cuando parece que todo está perdido. Y es que el gran conflicto en el cual hoy tú y yo estamos marcó un paréntesis de lo lindo y perfecto que iba a ser este planeta. Déjame darte la buena noticia que puedes enfrentar lo que queda del resto de esta vida con esperanza. Y es que lo que un día fue perfecto, volverá a ser perfecto. Y es que el amor siempre triunfa. Y Dios es amor. Y Dios triunfará al final de este gran conflicto. La lección para esta semana abordará esos momentos finales antes de que Cristo restaure este planeta. La lección de esta semana nos ayudará a ver el futuro lleno de esperanza. Quédate conmigo, aquí iniciamos el comentario de la última lección del gran conflicto. Qué bendición poder compartir el último estudio de este trimestre junto contigo. Ha sido una bendición poder estar 13 semanas estudiando acerca del gran conflicto. Primero que nada, agradecerte por confiar en mí, en el canal, también por compartir cada video. En cada semana hemos estado haciendo ese hincapié. Gracias por suscribirte al canal también. Y realmente todo ese apoyo que ustedes han dado a este ministerio me va a permitir continuar con ustedes un trimestre más. Así que de aquí, después de este video, vamos a empezar ya un nuevo estudio que será sobre el libro de Marcos. Vamos a estudiar todo el libro de Marcos. Vamos a ver quién era Marcos, vamos a conocer cómo Marcos habla acerca del ministerio de Jesús y hay muchas cosas lindas que vamos a aprender. Así que me siento feliz porque vamos a empezar ya las grabaciones del nuevo trimestre, pensando siempre en que tú puedas tener un contenido semanal de enriquecimiento espiritual y también para que tú puedas compartir estos videos a otras personas. Pero bueno, en esta semana vamos a centrarnos en el último estudio acerca del gran conflicto. Y como lo dije en la introducción, vamos a estudiar esos momentos finales previo a la restauración que Dios hará para este mundo caído. Así que vamos a orar. Allí donde estás, acompáñame. Querido Dios y Padre, gracias por el cuidado, la compañía tuya a lo largo de todos estos 3 meses. Han sido 3 meses de estudio de tu palabra, de acercamiento hacia ti, de aprender nuevas cosas. Y gracias porque tú no nos fallaste, al contrario, nos das esperanza de que tú vienes a resolver el problema de esta humanidad. Gracias por amarnos, gracias por aceptarnos como somos y gracias por este último estudio que vamos a realizar a partir de este momento. Quédate a nuestro lado porque te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, vamos a empezar con el día domingo de la lección que lleva por título Esperanza en tiempos difíciles. Es verdad que ya vivimos tiempos difíciles y hay que vivir estos tiempos difíciles llenos de esperanza. Sin embargo, el estudio del día domingo va a hablar de un punto específico antes de la venida de Jesús, donde tendremos sí o sí que vivir por fe en esos tiempos difíciles. Vamos a hablar en el día domingo de la lección acerca del tiempo de angustia. Tal vez ya escuchaste este término o tal vez es primera vez, vamos a explicarlo aquí. Yo voy a dar aquí solamente los puntos principales acerca del tiempo de angustia, pero si tú quieres mayor información,
tú puedes leer el capítulo 40 y el capítulo 41 del libro El Gran Conflicto, ¿ok? Esa es la tarea para el día domingo. Lee el capítulo 40 y el capítulo 41 del Gran Conflicto. Hablemos entonces del tiempo de angustia. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Para eso vamos a ir a nuestro primer texto. Vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice así: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de Dios. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna, otro para vergüenza y confusión perpetua. Muy bien, aquí está nuestro punto de partida para hablar acerca del tiempo de angustia. Primera pregunta que tenemos aquí que responder: ¿cuándo sucede el tiempo de angustia? La respuesta está con el versículo número 2, donde dice que va a suceder antes de que haya una resurrección, ya sea para vida eterna o para confusión y vergüenza perpetua. Por lo tanto, el tiempo de angustia se sitúa antes de la segunda venida de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Daniel dice en el versículo número 1, en aquel tiempo, se está refiriendo a los momentos casi finales a la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a acontecer en esos momentos finales? El texto dice: se levantará Miguel. Ok, entonces hablemos un poquito acerca de quién es Miguel. De hecho, en la Biblia tendremos 5 referencias acerca de Miguel. Es muy poco, pero es suficiente para entender quién es él. Para eso vamos a ver ahora Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Muy bien, entonces lo que vemos acerca de Miguel en este versículo es que es un arcángel. Interesante, porque es Miguel quien pelea con Satanás en el cielo y hace que Satanás caiga a la tierra, según Apocalipsis 12:7, que hemos leído, y dice así: entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Muy bien, entonces vamos viendo algunas ideas acerca de Miguel. Ahora vamos a un punto más, al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer aquí el versículo número 16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Miguel es Jesús. Ahora, alguien dirá: ¿pero cómo es Jesús? Claro, porque el texto de Primera de Tesalonicenses dice que el Señor mismo con voz de arcángel. Entonces, el arcángel Miguel es Jesús. Además, Miguel en el hebreo es Micael, y Micael significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Jesús. Entonces, ¿por qué se levanta Miguel? ¿O por qué se levanta Jesús? Va a sonar un poco sarcástico, pero ¿sabes por qué se levanta? Porque estuvo sentado. Cuando tú lees Daniel capítulo 7, y vemos nosotros en el versículo número 9 en adelante, vemos al anciano de días sentado y vestido de blanco como la nieve. El texto dice: y se sentó un anciano de días. Y más adelante el versículo número 10 dice: y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿De qué está hablando aquí? Del inicio del juicio. Jesús mismo habló en los evangelios que todo juicio el Padre dio ¿a quién? Al Hijo. Por lo tanto, quien se sienta a juzgar es el Hijo. Pero Daniel capítulo 12 dice que Miguel, Jesús, que estuvo sentado juzgando, ¿qué va a pasar? Se va a levantar. Es decir,
el juicio o la primera parte del juicio habrá acabado. El tiempo de la gracia habrá terminado y Jesús habrá salido del santuario celestial donde intermediaba por cada uno de nosotros. Cuando Él se levanta y sale, ocurre ¿qué? Tiempo de angustia. Interesante. Mejor dicho, el tiempo de angustia se dará una vez que Cristo haya terminado su mediación como gran sumo sacerdote en favor del ser humano. Y uno dirá, pero pastor, tiempo de angustia el mundo ha vivido. Claro que hemos vivido tiempo de angustia. Muchos tiempos de angustia. Hasta el COVID fue un tiempo de angustia. Pero este tiempo de angustia es uno cual nunca antes hubo, desde que hubo gente hasta entonces. Ahora, lo maravilloso de este tiempo de angustia, mis hermanos, es que el pueblo de Dios será libertado. Es decir, ¿es un tiempo de angustia? Sí. ¿Es un tiempo de dolor? Sí. Pero Dios nos va a sustentar. Que Él se levante y salga del santuario celestial porque ha terminado su obra intercesora no significa que va a abandonar a su pueblo. Va a sostener, a sustentar a su pueblo. Ahora bien, hay una referencia más acerca del tiempo de angustia. Y para eso yo quiero que vayas conmigo a Jeremías capítulo 30 y leamos los versículos 5 al 7. Así ha dicho Jehová: hemos oído gritos de terror y espanto. No hay paz. Inquirid ahora, considerad si un varón da luz, porque he visto que todos los hombres tenían las manos sobre sus caderas como la mujer que está de parto, y que se han puesto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Acá tenemos una información adicional acerca del tiempo de angustia. Hemos visto que sucede cuando Miguel se levanta y sale, termina la obra mediadora por nosotros. Pero este tiempo de angustia es comparado al tiempo de angustia de Jacob. Para eso hay que entender la historia de Jacob. Ahora bien, Jeremías capítulo 30, versículo 7 dice exactamente lo mismo que Daniel capítulo 12, versículo 1, donde dice que es un tiempo que no hay otro semejante a este tiempo, pero que al mismo tiempo el pueblo será librado. Ahora, yo quiero que leas conmigo esta cita que está en el libro Primeros Escritos, página 280. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Interesante texto. Solo quiero resaltar algunas frases. Primero, las plagas finales que habla Apocalipsis solo caerán sobre los injustos. Por eso, cuando el texto bíblico de Daniel y de Jeremías dice que el pueblo será liberado, es porque a pesar de que viviremos sin intercesor y que las plagas van a caer, Dios no va a descuidar a aquellos que fueron fieles a Él. Vamos a leer una cita más. Dice lo siguiente: la noche de la aflicción de Jacob
cuando luchó en oración para ser librado de manos de Saúl, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Debido al engaño practicado para asegurarse la bendición que su padre intentaba dar a Esaú, Jacob había huido para salvar su vida, atemorizado por las amenazas de muerte que profería su hermano. A este tiempo de angustia y a este temor que lo tenía abatido, se agregaba el peso abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo, pues era su propio pecado el que le había puesto a él y a los suyos en semejante trance. Su única esperanza se cifraba en la misericordia de Dios. Su único amparo debía ser la oración. Aquí está el caso de Jacob, o la angustia de Jacob, en similitud a lo que va a acontecer con los hijos de Dios al final de ese tiempo. Así como Jacob fue amenazado por muerte por su hermano Esaú, los hijos de Dios, el pueblo remanente, también será amenazado de muerte. Así como Jacob luchó para conseguir su liberación, el pueblo de Dios remanente clamará a Dios día y noche para poder ser libertado de ese momento final. De igual manera, así como Satanás impulsó a Esaú a marchar contra Jacob, los impíos, impulsados por Satanás, irán contra el pueblo remanente. De igual manera, así como Satanás se esforzó para imponer sobre Jacob un sentimiento de culpa, Satanás se esforzará para hacernos sentir que nuestro caso no tiene más esperanza. Y de igual manera, así como Jacob no dejó ir al ángel, que era Jesús mismo, hasta ser bendecido, pues el pueblo remanente se tomará de la mano de Dios en oración y Dios liberará a su pueblo. Por lo tanto, hermanos, aunque Dios no nos libre de la tribulación final, sí tenemos que tener la certeza que Él va a estar con nosotros en esa tribulación final. Vamos ahora al día lunes de la lección. Lleva por título Esperanza en el pronto regreso de Jesús. Cuando el tiempo de angustia haya terminado y los momentos finales de la historia hayan sucedido y Cristo esté por volver a la tierra, el mundo estará dividido en dos grupos. Y cada grupo va a representar al bien como al mal. Cada grupo va a representar a aquellos que decidieron caminar por el camino angosto o aquellos que decidieron caminar por el camino ancho. Aquellos que decidieron obedecer a la voz del pastor u obedecer a la voz del dragón. Y es interesante que la Biblia describe cómo cada uno de estos dos grupos va a esperar el regreso de Jesús. Yo quiero que leas conmigo primero el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¡Wow! ¡Qué descripción! ¡Qué descripción la que la Biblia nos da! Llegar en ese momento final cuando este grupo que vivió lejos de Dios, que a pesar de haber conocido la verdad, nunca se arrepintió, que a pesar de haber conocido a Dios, nunca fue sincero en su vida, tendrán miedo cuando Jesús vuelva. Tanto será el miedo que para ellos es mejor que las piedras, que los montes, que las peñas caigan sobre ellos.
porque será imposible poder ver el rostro de Jesús volver. Me llama tanto la atención, hermanos, porque la pregunta con la que cierra el capítulo 6 es: ¿quién podrá sostenerse en pie? Y esto yo no te digo para que te atemorices. Yo no te cuento esto para que sientas terror por la venida de Jesús. No. Yo te cuento esto para responder esta pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie cuando Cristo vuelva? ¿Sabes quién? El capítulo 7 habla de los 144,000. Ellos sí se van a sostener en pie. Este grupo de los 144,000, que el texto bíblico menciona que es el grupo que sale de la gran tribulación, esa gran tribulación que menciona Apocalipsis es el tiempo de angustia. Mejor dicho, si hay alguien que sí se va a sostener en pie y va a ver a Jesús volver por segunda vez, y no va a pedir que las peñas y las piedras y los montes caigan, es el grupo que habrá soportado el tiempo de angustia, que habrá emblanquecido sus ropas, que habrá confesado todo pecado, que habrá sido fiel a Dios hasta el final. Lee conmigo ahora el libro de Isaías capítulo 25, versículos 8 y 9. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor las lágrimas de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿No te parece maravillosa esta descripción? A mí me emociona. Me emociona porque este mundo está lleno de dolor. Yo recibo entre 300, 400, 500 mensajes por semana de ustedes, mensajes que me envían para orar. Y cada vez que leo siento dolor, impotencia por el sufrimiento de este mundo, el sufrimiento que toca a tu familia, que nos toca. ¿Sabes? Todo eso va a acabar un día. Y va a acabar. La pregunta es: ¿y tú en qué grupo vas a estar? ¿Vas a estar escondido entre los montes, entre los peñascos? ¿No vas a querer ver a Jesús volver? ¿O vas a levantar tus ojos al cielo y vas a clamar y exclamar y decir: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará? Por eso, durante este trimestre, yo he dicho esto muchas veces: no andes buscándole una fecha al regreso de Jesús. Jesús va a volver. Tu trabajo no es buscarle una fecha. Tu trabajo es prepararte para que cuando llegue ese día, tú estés listo para encontrarte con Jesús. Tú hayas soportado el tiempo de angustia de Jacob, que hayas soportado en ese momento quedarte sin el intercesor, sin el Espíritu Santo también, pero que luego caminarás como uno de los 144,000, esperando ese retorno bendito de Cristo Jesús. Por eso, hay esperanza todavía. Y la esperanza es el retorno de Jesús. Vamos al día martes de la lección. Lleva por título El milenio en la tierra.
Vamos a entrar ahora a otra parte de esos eventos finales. Hemos hablado del tiempo de angustia, ya hemos hablado de la segunda venida de Cristo. La pregunta es, ¿qué va a pasar luego de que Cristo venga por segunda vez? ¿Qué va a acontecer después? Entonces, vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Esta descripción es poderosa para entender qué va a acontecer con el diablo luego de que Jesús haya vuelto por segunda vez y haya cumplido su promesa de llevar a los justos, tanto a los que quedaron vivos como a los que con voz de arcángel y con trompeta de Dios resucitaron y fueron al cielo con él. En el día martes solo vamos a centrarnos para hablar acerca de qué es lo que ocurre en la tierra en esos 1000 años. ¿Por qué? Porque mientras que en el cielo 1000 años estaremos con Dios, esta tierra quedará desolada, quedará vacía, porque solamente resucitan en la segunda venida de Jesús los que van con él al cielo, no resucitan los impíos. Allí entonces entra el texto que hemos leído, que el diablo será prendido, será atado y arrojado al abismo por 1000 años. Voy a explicar esto brevemente. Estas imágenes son simbólicas. No es que va a venir un ángel y lo va a atar con cadenas, con cuerdas. No es una manera de decir que el diablo va a estar atado físicamente, no. Es más, cuando el texto bíblico habla acerca del abismo está hablando aquí no de una caverna subterránea, abismo no está hablando de que hoy el infierno está debajo de la tierra, no, eso no es bíblico. Cuando el texto habla del abismo, está hablando del planeta Tierra. Eso es el abismo. Ahora, ¿qué dice acerca del abismo entonces? Que el diablo va a ser puesto en esta tierra, o ya está, por cierto, en esta tierra, pero será atado de una manera simbólica para darnos a entender de que el diablo no va a tener más poder para tentar a nadie. El diablo no tendrá más poder para engañar a alguien. Todo habrá quedado desolado en este planeta Tierra. Por lo tanto, el diablo se quedará solo. En ese sentido es que el texto bíblico menciona que será atado para que no engañe más a las naciones. Porque claro, ya no habrá nadie más a quien engañar. Pero ojo con lo que viene. Porque es verdad, el texto bíblico dice que esto será durante 1000 años. Es decir, mientras que en el cielo reinamos con Cristo 1000 años, y lo vamos a ver más adelante, en la tierra, en ese mismo periodo, pero en la tierra el diablo estará desolado. Pero debe ser desatado por un poco de tiempo después de esto. Es decir, una vez que acaben los 1000 años, algo va a ocurrir. Vamos entonces al siguiente día de la lección para entender qué va a pasar. El día miércoles de la lección lleva por título El juicio en el milenio. Vamos a leer Apocalipsis 20, versículo 4, que dice así: Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad a juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Sabes?
Estos 1000 años que menciona el texto bíblico serán 1000 años para que nosotros podamos comprobar que Dios es un Dios perfecto. Porque yo pregunto, ¿quién no tiene preguntas para Dios? En un mundo donde hemos visto tantas injusticias en nuestras vidas, amigos, donde tal vez tú estás aquí viendo este video sin entender por qué tuviste que pasar lo que has pasado, sin comprender humanamente por qué Dios permitió la muerte de un ser amado, por qué Dios permitió que la enfermedad tocara tu vida, o por qué aquel hijo que tanto amas no está más contigo. Aquí en esta tierra sufrimos, en esta tierra lloramos, en esta tierra padecemos. Nuestra fe se pone a prueba. Pero una vez que tú hayas sido llamado por Jesús y vayas al cielo, y estés allá en el cielo con tu familia, allí tú podrás entender y comprender que los juicios de Dios son juicios perfectos. Tal vez te sorprenderás en aquel día cuando alguien que tú conociste y parecía ser un hombre sincero ante Dios, que parecía ser una mujer buena ante los ojos de los demás, líder en la iglesia, no esté en el cielo. Ahí te darás cuenta por qué esa persona nunca más, o por qué esa persona nunca llegó al cielo. Serán esos 1000 años donde vamos a poder comprobar que el carácter de Dios es perfecto, que sus juicios son juicios perfectos. Serán 1000 años para reinar con Cristo. Pero mira, ¿qué más dice Apocalipsis 20 acerca de lo que va a ocurrir en estos 1000 años? Vamos a leer los versículos 5 y 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué significa esto? Que la resurrección donde todos tendríamos que resucitar es la primera resurrección. Es decir, cuando Cristo viene y con voz de arcángel y trompeta de Dios nos llama y nos lleva al cielo. Y tú dirás, ¿pero qué, pastor? ¿Acaso si hay una primera resurrección es porque va a haber una segunda resurrección? Claro que sí. La diferencia es que la segunda resurrección acontece al final de los 1000 años. ¿Tú recuerdas que vimos en el versículo 3 específicamente, que después de los 1000 años el diablo tendrá todavía un espacio de tiempo más? Bueno, es porque al final de esos 1000 años, los injustos, los pecadores, los que no alcanzaron al cielo, ese grupo, que hablamos de millones y millones, al final de los 1000 años van a resucitar. Qué triste sería, hermanos, resucitar pensando que es la primera resurrección y cuando en realidad es la segunda resurrección. Hay que reflexionar cómo está nuestra vida. ¿Qué va a pasar entonces después de esos 1000 años? Vamos a leer ahora el versículo número 7 en adelante. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el final del pecado. Este es el final del gran conflicto. Lo que el texto dice es que al final de los 1000 años,
Satanás será suelto, porque como resucitan los impíos, el diablo los engañará una vez más. Y al engañarlos, todos estos impíos, con un corazón duro, porque a pesar de que les des 1000 oportunidades más, nunca más se arrepentirán, vuelven a ir a apoyar al diablo para pelear la última batalla del gran conflicto. Pero lo que va a pasar es que intentarán rodear el campamento de los santos, intentarán alcanzar la Nueva Jerusalén, pero de Dios descenderá fuego del cielo y los consumirá. Consumirá a Satanás, y con el fuego el mundo será nuevamente purificado y restaurado. Todo será hecho nuevo otra vez. No es que Dios va a arreglar algunas cosas del mundo caído, no. Todo será hecho nuevo otra vez. Nuevos cielos, nueva tierra. Tal vez tú te preguntarás, pero pastor, ¿por qué el texto dice que será atormentado el diablo día y noche por los siglos de los siglos? Bueno, este punto es importante porque muchos se toman de aquí para hablar del fuego eterno que nunca se apaga. Pero en realidad, la expresión día y noche y la expresión por los siglos de los siglos no es una expresión en el sentido de duración, sino en el sentido de eficacia. Déjame explicarte mejor. Ve conmigo al libro de Judas y vamos a leer el versículo 7. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bueno, el fuego eterno o atormentados día y noche por los siglos de los siglos es la misma expresión. Pero aquí vas a entender que no se está refiriendo a duración. Porque el ejemplo de Judas, versículo 7, es sobre Sodoma y Gomorra. Y que a causa de sus pecados, de sus malas acciones, Sodoma y Gomorra ha sido castigada o han sido castigadas con el castigo del fuego eterno. Ahora, yo te pregunto, ¿Sodoma y Gomorra al día de hoy siguen ardiendo? ¿Siguen quemándose? No. Y tú dirás, pero pastor, pero acá dice fuego eterno. Claro, pero como te expliqué, fuego eterno no porque va a durar siempre el fuego, sino fuego eterno porque el final será para siempre. Bueno, de igual manera en Apocalipsis 20, cuando dice que el diablo, el falso profeta y la bestia serán atormentados día y noche con el fuego eterno, está diciendo que finalmente el mal se acabará. Para siempre, eternamente. Eso es lo que va a ocurrir. El día jueves de la lección lleva por título 2 eternidades. Y sí, porque hablamos de una eternidad que será con Cristo para siempre y la otra eternidad que es la muerte para siempre. ¿Sabes? Es verdad que muchas veces nos hemos equivocado diciendo que vamos a ir a nuestro hogar celestial para vivir con Él para siempre, pero en realidad en el cielo solo vamos a estar 1000 años, no vamos a estar en el cielo para siempre. Por una simple razón, porque lo que Dios creó para el ser humano no fue el cielo, fue la tierra. Es por eso que después de los 1000 años vamos a volver a la tierra. Así que nuestro hogar es la tierra. Es como tener un paseo 1000 años en el cielo, unas lindas vacaciones por 1000 años. Pero donde vamos a establecernos eternamente será en la tierra. Ahora, yo quiero que leamos un texto aquí, 2 Corintios 5:10, que dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo no voy a redundar en lo que ya hemos hablado hasta aquí, acerca del juicio, por qué somos juzgados. Yo quiero resaltar aquí 2 cosas. Número 1, cada uno va a recibir
lo que hasta aquí ha hecho. Tal vez tú dirás, pero pastor, ¿acaso la salvación no es por gracia? Yo veo que acá Dios me va a juzgar por obras. Déjame explicarte dos cosas. Número uno, las obras son resultado de lo que hay en tu corazón. Y lo que debe haber en tu corazón es el fruto del Espíritu Santo. Tú no tienes que estar preocupándote por qué cosas buenas o malas estás haciendo. Tu preocupación debe ser si estás teniendo una comunión con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está transformando el carácter. Eso es. Porque ¿de qué me sirve preocuparme por hacer cosas buenas o malas si mi carácter refleja que yo no tengo el carácter de Cristo? ¿De qué me sirve hacer cosas buenas solo por quedar bien si dentro de mí hay pecado y pecados no confesados y que tampoco quiero soltar? Lo que necesitamos es que el cambio venga de adentro hacia afuera. Cuando la Biblia dice que vamos a ser juzgados por nuestras obras, porque en realidad vamos a ser juzgados por qué hubo realmente en nuestro corazón. Eso es lo primero que yo quiero aclarar. Lo segundo, tú no deberías sufrir. Tu familia no debería sufrir. Hay gente mala en el mundo que te hace sufrir. Hay gente mala en el mundo que está dañando tu reputación, tu familia, que está intentando que tú vayas a la destrucción, que tu hogar no se levante más. Hay gente mala que con sus ideas, sus conceptos, sus comentarios está buscando de que tú seas infeliz para siempre. Pero lo que el texto bíblico dice es que al final sí habrá una justicia. Al final Dios será justo con aquel que fue justo y con aquel que buscó injusticia en este mundo. Por eso tu esperanza y mi esperanza no está puesto en lo que acontezca ahora en esta tierra, porque el mundo va a empeorar. Nuestra esperanza está puesta en Jesús, quien al final del tiempo vendrá a este mundo y dará a cada uno según sea su obra. Yo quiero terminar en la lección de esta semana y la lección de este trimestre diciendo 3 cosas finales. No me voy a alargar más. Y lo primero que yo quiero decir es lo siguiente. El capítulo 1 y 2 de Génesis son capítulos perfectos. En el capítulo 3, el pecado ingresó. El capítulo 20 de Apocalipsis es el último capítulo de la imperfección, porque los 2 últimos capítulos del Apocalipsis vuelven a ser perfectos. Es decir, el gran conflicto fue tan solo un paréntesis de la perfección. Génesis 1 y 2 perfecto. Apocalipsis 21 y 22 perfecto. Hoy no lo es, pero el gran conflicto acabará. Y cuando acabe, Dios te promete que ya no habrá más dolor, que ya no vas a llorar más, que ya no vas a sufrir más, que todo el dolor que te ocasionó este mundo va a terminar. Y Cristo va a colocar un corazón nuevo en ti. Y Cristo se encargará de que lo que un día fue perfecto vuelva a ser perfecto. Yo te pregunto, ¿te gustaría vivir por la eternidad? ¿Te gustaría vivir para siempre con Cristo? Si tu respuesta es sí, déjalo en los comentarios, me gustaría leerte. Es la última lección y me gustaría que podamos cerrar orando, pero con un compromiso tuyo. Mi compromiso personal y de mi familia es poder continuar preparándonos para cuando Cristo venga.
a seguir moldeando nuestro carácter, a seguir amando a Dios sobre todas las cosas. Pero a mí me gustaría ver volver a Jesús en mi generación. ¿Cuál es la promesa que tú quieres hacer al final de todo este trimestre? Escríbelo en los comentarios. Y lo último que yo quiero decir acá. Yo no sé si en estas semanas he hablado para alguien que aún no se bautizó. O que tal vez se bautizó, pero por cosas de la vida se alejó de la iglesia. Pero si has escuchado cada mensaje que yo he dado aquí, a la luz de la Biblia, tú tienes que tomar hoy una decisión: bautizarte, volver al camino de Jesús. No tienes más opción. Bueno, en realidad tienes dos opciones: o es la muerte o es la vida. O es que los peñascos caigan sobre ti, o es que levantes tus ojos y digas: he aquí te esperé. ¿Qué quieres tú? Porque no me digas que quieres a Cristo y no quieres comprometerte con Cristo. No me digas que quieres salvación, que quieres vida eterna, si quieres seguir practicando cosas malas en esta vida. Dios te ama, y porque te ama te acepta como estás, pero te ama tanto que no va a dejarte como estás, porque el amor de Dios transforma. Y si lo que hoy necesitas en tu vida es una transformación y tú quieres bautizarte, escribe en los comentarios: yo quiero bautizarme. Y déjame tu número de tu ciudad, de tu país. Yo voy a encargarme de buscar una iglesia cercana donde tú vives para que tú seas bautizada, para que tú seas bautizado. Pero que estos estudios no hayan sido simplemente información para ti. Nunca fue el propósito. La palabra de Dios no es un libro de información. La palabra de Dios es un libro de transformación. Y espero que en este trimestre la palabra de Dios haya cumplido su propósito en tu vida. Porque sí cumplió su propósito en mi vida. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarme de todo corazón. Gracias por estar aquí. Dios permita que podamos empezar un nuevo trimestre y poder seguir aprendiendo más de su palabra. Gracias por ver este video y una vez más, compártelo. Hay gente que necesita esperanza. Comparte este video. Y si no te suscribiste al canal, ahora, antes que cierres el video, suscríbete. Y que Dios permita que sigamos preparándonos para el encuentro con Él. Te envío un fuerte abrazo donde estés. Que el Señor te bendiga y nos vemos en un nuevo estudio.